Bueno, recursos forestales, jóvenes, producción forestal. Su libro le gusta poner estos títulos tan largos, yo no sé por qué. Esto no lo chequé cuando escogí este libro. Pero el libro para que lo encuentren es Producción forestal que debe centrarse en el manejo adecuado de los bosques. Lo que vamos nosotros a entender en esta clase es nada más esta parte. Esto, este es nuestro tema, producción forestal nada más. ¿Por qué tan largo? Bueno, sí le gusta al autor del libro. ¿Qué es la producción forestal? La producción y explotación forestal es una de las actividades más importantes a pesar de que normalmente no produce alimentos. Esta es una de las cinco básicas, de las cinco actividades económicas básicas, las primarias que se les llama. Esta es una de las dos que no produce alimentos. No siempre, en algunas ocasiones sí. Normalmente definimos esta actividad y recuerden que esta es casi siempre la pregunta de cuestionario, jóvenes, así que tengan mucha atención. Normalmente definimos a esta actividad como la tala de árboles, pero incluye todo lo que se produce de los bosques. Esto es importante porque una de las cosas importantes que hay que mencionar aquí es que cuando les hable de producción forestal normalmente ustedes van a pensar en la madera. Y yo cuando les pregunto qué se produce en la producción forestal, muchas de ustedes me van a responder sillas. No, lo que produce es madera a partir de la tala de árboles, jóvenes. No es lo mismo la madera que una silla. Una silla ya es un producto hecho. La madera es el producto en crudo. Recuérdenlo siempre, eso tenganlo muy, muy claro. Normalmente la producción forestal es la tala de árboles, es lo que da más dinero. Pero no solamente la producción forestal es lo que se produce nada más con la madera, también con lo que hay alrededor del bosque, ¿sí? Vamos a ver esto también. Está ligada a la agricultura, pues son productos de origen vegetal y vamos a ver cuando veamos los tipos de producción forestal que también tiene que ver ya ahorita con la siembra de árboles. Pero se diferencia de la agricultura en el hecho de que no es una producción cíclica y constante. Esto es una cosa súper importante, jóvenes, este es el detalle más importante, sino que depende de la conservación de los espacios forestales. Sí, ¿qué significa que no sea cíclica y constante? Lo que significa, jóvenes, esto es que no podemos tener, como en la agricultura, que tenemos cada año maíz, por ejemplo, no podemos tener cada año árboles. Los árboles pueden llegar a producirse en periodos de 10 años, 5 años, 6 años antes de que sean suficientemente maderables, por ejemplo, en un caso así. Y una de las cosas también es que si nosotros acabamos con el bosque no renace, o sea, no renace por sí mismo. Entonces nosotros tenemos que tener bien, bien, bien claro cuánto podemos cortar de los árboles, cuánto podemos sacar de los bosques antes de que el bosque resulte dañado para siempre. Y eso es una de las cosas que es más complicado, sobre todo por la codicia de la gente, porque lo vamos a ver cuando veamos los tipos de producción forestal. Hay gente que no quiere esperar, que quiere tener el dinero ya. Entonces, muchas de las veces pone en riesgo su misma forma de vida por la prisa de tener el dinero a la mano. Esta es la gallina de los huevos de oro, que seguramente ustedes vieron la fábula o escucharon la fábula en la primaria, pues básicamente es el mismo tema, ¿no? ¿Cuáles son las principales regiones forestales? Casi siempre hay que entender que los bosques más maderables y los bosques con más producción son los de bosques fríos y templados, por lo que los bosques más maderables se encuentran siempre en el hemisferio norte y muy muy al norte. Específicamente, por ejemplo, tenemos toda esta región en la zona forestal. Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia, Rusia y China, ¿sí? También hay producción forestal en el trópico.
El trópico, recuerden que está aproximadamente a la mitad del planeta, entre los dos trópicos, el trópico de Cáncer y el de Capricornio, por lo que también tenemos básicamente en esta zona también de bosques tropicales. Los bosques tropicales generan un tipo de madera diferente, pero y también de productos diferentes, pero pues básicamente las dos son apreciadas. La más apreciada sí definitivamente es la madera de los bosques fríos, pero los bosques tropicales, específicamente los bosques selváticos, también llegan a tener productos que interesan a la gente. ¿Sale? Sin embargo, hay que tener bien claro que la producción forestal también tiene productos no maderables, productos no maderables. Esa es una de las cosas importantes porque cuando yo les pregunte qué se produce en los bosques, quiero que entiendan que no solamente son eh, que no solamente son es madera, porque también ese es el gran tema. O sea, la gente piensa que solo hay madera. No solamente es madera, sino que también hay ciertas otras cosas que se producen en bosques que llegan a ser muy productivas, que generan mucho dinero, pero que no tienen que ver con la madera. ¿Sí? Pero por supuesto, lo principal son los productos maderables. Como su nombre lo indica, es la tala de árboles para el uso de la madera. No toda la madera es igual o se usa para las mismas cosas. Jóvenes, bien importante otra vez. De los bosques no sacamos mesas y sillas. De los bosques no sacamos muebles. De los bosques sacamos madera. Sé que para muchos, a lo mejor el gran tema, acabo de caer en cuenta de por qué a lo mejor se daña el video, pero bueno, perdón, ahorita les digo al final. Em, la, la idea, por ejemplo, con el caso de la madera o el caso de la cuestión de la madera, es que cuando yo les pregunto siempre qué se produce en los bosques, sin duda, siempre, se los puedo apostar lo que ustedes quieran en este momento de que alguien me va a poner mesas y sillas. No se producen mesas y sillas en los bosques jóvenes, se produce madera, únicamente madera. Y yo sé que estoy repitiendo esto 3, 4 veces, pero yo sueño con el día que no me respondan eso. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado de notar la diferencia. Ahora también hay que mencionar que no todos los bosques son iguales, no todos los árboles son iguales y no todas las maderas son iguales. ¿Sí? Algunas maderas como las del pino, que algunos tipos de pino, no todos los pinos, que son muy de colores apagados, muy simple, se prefiere para la construcción, para desde hacer traves hasta hacer las mismas bases de las casas, ¿sí? La estructura de las casas. El pino o el encino se usan mucho para eso. Es una madera rígida, una madera resistente, una madera que no se echa a perder con tanta facilidad. Ujú. Pero hay otras maderas que son muy solicitadas más bien para muebles, para crear algún otro tipo sí, pues de mobiliario o de decoración, que son muebles muy coloridos, perdón, maderas muy coloridas, como por ejemplo el cerezo que tiene un color claro y esta vez hasta medio rosadito. O el ébano, que es una de las maderas más oscuras que hay, es una madera muy negra que hace que los muebles resalten mucho. El roble también es un caso. Ahorita, por ejemplo, muchos de ustedes, sobre todo los que tengan parientes carpinteros, dirán, no, pero pues todo eso se pinta con el barniz. Sí, pero al final de cuentas, las maderas más finas, que son las más resistentes y las con colores más bonitos, lucen por sí mismas, ¿sí? Entonces, pues ahí está como la gran diferencia. Y si ustedes tienen parientes carpinteros, sabrán que no es lo mismo pedir un mueble de pino que pedir un mueble de ébano. Mucha de la gente, muchos de los carpinteros ni siquiera trabajan el ébano por lo cara que es, por ejemplo. ¿Sí? Em, Actualmente para la construcción, por ejemplo, se usa la madera como el triple A.
el triplay, o básicamente que es madera muy barata o el residuo de la madera en muchas de las ocasiones, que se prensa con mucho calor y se hacen como tres, cuatro tablitas, dependiendo del caso, juntas para hacer una madera, para hacer una tabla resistente, y esa es una de las cosas que está haciendo para no desperdiciar la madera. O el otro caso, por ejemplo, es el aglomerado, que también actualmente se usa en muchos de los muebles más baratos que ustedes van a encontrar, que básicamente es como el acerrín o el desperdicio de la madera, prensada también para generar esto, y también genera mucho dinero. Y ahorra mucho la necesidad de estar corte y corte y corte árboles, precisamente por esto. Aunque no se ven tan bonitas, ¿sí? No son maderas tan bonitas, pues sí son muy prácticas, son muy útiles y muy se pueden usar para muchas cosas, ¿correcto? Ahora, bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Sí queda claro esto, jóvenes? ¿Hay algún comentario? No, maestro. Bueno, yo nada más les advierto que si alguien me pone que la producción forestal produce sillas, eh, dejo de revisar la tarea. La dejo de revisar, se la regreso en ese momento. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Productos no maderables son los productos derivados del bosque que no son madera. Así de fácil. No tiene por qué ser tan complicado. Eh, Normalmente son productos derivados de la recolección, aunque muchos llevan algunos procesos más complicados de recolección, como por ejemplo aquí tenemos la recolección de resina o savia, dependiendo del árbol. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Ejemplos de productos no maderables son la tierra fértil. Estos seguramente sí lo han visto, sobre todo si sus mamás tienen macetas, sus mamás, sus papás. Gente que pasa con unos costales llenos de tierra, la tierra famosa de encino, la tierra de cerro. La tierra fértil es un producto no maderable salido del bosque. También la leña vegetal, específicamente la leña de madera, de la madera del cerro, pues cuando la gente recoge la leña, tal cual, y la quema para generar precisamente bueno, la trabaja y la quema para hacer el carbón. También es un producto técnicamente maderable pero no se está cortando el árbol, sino que normalmente lo que se hace es que se agarra los troncos viejos, las ramas, todo lo que se cae de los árboles para poder hacerlo. Las resinas, que como les estoy diciendo, que también, pues básicamente, para aquellas personas que no sepan qué es la resina, ustedes seguro, si han ido al bosque, si han ido al cerro, de repente cuando agarran el árbol, ustedes ven como unas gotitas pegadas, como pegajosas, como goma. Que por cierto muchos me pusieron que la goma sale de los animales, no sé de dónde, pero bueno, como goma. em, y esta es básicamente la resina. Los pinos, sobre todo, los pinos y las maderas de bosques fríos, tienen esta sustancia extraña abajo de la corteza que es como líquida, como es grasosa, que es como pegajosa, que puede ser usada para muchas cosas. Por ejemplo, aquí les pongo, muchas de las resinas de pino se usan para hacer el aguarrás y los limpiadores del hogar. Por ejemplo, el pinol es básicamente resina de pino. ¿Sí? ¿Cómo se extrae? Así como lo ven. O sea, se corta un pedazo del árbol, se pone una cubeta abajo y esperas a que la, mm, la misma resina caiga en la cubeta y se vaya llenando. Eh, para niveles industriales, como tenemos el caso del pinol, pues tenemos grandes máquinas resineras, precisamente sacándoles la resina a los árboles. Repito aquí lo de las resinas para que vean otro tipo de resinas que son la resina de maple, que básicamente se trabaja, se cose y se convierte en la famosa miel de maple, que a lo mejor ustedes habrán probado.
La que se vende aquí normalmente es jarabe de maíz, no es miel de maple, es jarabe de maíz con sabor a maple. Pero para aquellas personas que han tenido la fortuna de tomar la miel de maple es una cosa diferente, es una cosa tiene un sabor muy especial, y es uno de los productos más apreciados de la cultura canadiense, por ejemplo. Ujú. Y resinas como el caucho, ¿sí? Las gomas como el caucho, por ejemplo, también se saca de los árboles. Estos son árboles tropicales. El caucho se usa para hacer llantas, para hacer principalmente las llantas, o es material de las llantas, no solamente se usa el caucho, pero es uno de los productos derivados de él. Y también lo que tenemos en las cuestiones de productos no maderables son las fibras. Ajá, las hojas, ramas, se les arrancan los pedazos a los árboles para hacer estas fibras a los arbustos, a las em, plantas menores también. La recolección de algunos frutos como las nueces, eh, en regiones donde hay nogales. Ajá. Los hongos, ajá, que es una de las producciones más importantes forestales, porque no siempre se venden, no hay una venta específica de hongos de una manera, de los hongos salvajes. Pero por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo en muchos de los bosques es que están permitiendo a la gente entrar para recolectar. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, por ejemplo, estos hongos tan variados, pues van ustedes con una guía, o si ya o con alguien que sepa, y les dicen estos hongos son comestibles y estos otros no. Algunos hongos tienen un sabor muy diferente a otros, pero casi todos son para comer, ¿sí? También la recolección de frutos. Esto es una cosa interesante, jóvenes, porque hay muchas frutas que difícilmente se dan en agricultura. Sí pueden intentar tenerlos, pero normalmente no se pueden dar en un campo de cultivo porque requieren la interacción de las demás plantas que están alrededor, incluyendo los árboles. Entonces muchas de las frutas se recolectan o solamente se pueden conseguir en las temporadas ciertas temporadas del año, igual que los hongos. Entonces hay una gran cantidad de industria que se dedica a tener los bosques vivos para la recolección de ciertos hongos y de ciertas frutas en determinadas temporadas del año. Hay nada más una cosa que quiero regresar ahorita con los hongos, porque a lo mejor ustedes dicen, no, pero ¿esos qué? Hay ciertos tipos de hongos así que salen tan al azar, salen tan poco frecuente, que una sola pieza puede llegar a valer cientos de pesos, a veces hasta miles. ¿Para quién? Para los restaurantes, para los chefs profesionales. Hay algunos hongos que son increíblemente caros, porque los hongos no se dan como la agricultura tampoco, que se dan frecuentemente, sino que se dan en condiciones muy especiales y solamente se dan en determinadas épocas, en determinados tipos de troncos, en determinados tipos de clima, en determinados tipos de sol, de sombra, etcétera, 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 que cuando la gente los encuentra, es pues muy afortunado. Uno de los casos típicos, y de hecho en Europa tienen incluso cerdos, eh, eh, puercos entrenados para eso. eh, es el caso, por ejemplo, de la trufa. La trufa es eh, básicamente es una de los hongos más difíciles de encontrar, porque está por debajo de la tierra. Y por ejemplo, un kilo de trufas, un kilo de ese tipo de hongos, puede llegar a valer hasta $3,000, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan que los productos no maderables no dan dinero,
Si tienen suerte, algunos de esas trufas, algunos de esos hongos pueden llegar a costar miles de pesos, ¿correcto? Otra cosa que se recolecta en los bosques son las famosas hierbas medicinales. Hay algunas hierbas medicinales que igual que los hongos no se dan más que en ciertos determinado tipo de suelo, en cierto tipo de bosques, en cierto tipo de regiones y no se pueden dar en ningún otro lugar, ¿sí? Entonces, eso también puede llegar a ser importante y es también importante para la mayor parte de la gente que se dedica a esto, dejar que los bosques se desarrollen a su tiempo, ¿sí? Pero bueno, esos son los ejemplos de productos no maderables. ¿Cuáles son los riesgos de la explotación forestal? Desafortunadamente, la producción forestal es uno de los procesos productivos menos sustentables, es decir, es una de las producciones que, si no se desarrollan con cuidado, puede generar daño permanente en la actividad. ¿A qué nos referimos con esto, jóvenes? Básicamente que la explotación forestal es una de las... Básicamente, para entender esto, hay que entender que hay dos tipos de recursos naturales, jóvenes. Ya lo habrán visto o lo hemos visto, y si no lo vieron en primaria, que son los productos no renovables y los renovables. Los productos renovables son los que podemos volver a regenerar y los no renovables son los que una vez consumidos se acaban. Los bosques están en ese punto intermedio entre ser renovables y ser no renovables. ¿Por qué? Porque a diferencia de la agricultura, si llegamos a dañar el bosque de manera permanente, el bosque no se va a recuperar. ¿Sí? Se dirá, no, sí, pero pues hay que volver a reforestar y a poner un montón de arbolitos. No. ¿Por qué? Porque si nosotros deforestamos completamente una región, esto significa casi siempre que va a haber un proceso de erosión. Y si ustedes recuerdan el proceso de erosión, pues básicamente es la destrucción misma de la tierra. Entonces, si ustedes permiten el completo deforestación de una región, lo más probable es que también traiga consigo esa erosión y esa erosión traiga consigo la imposibilidad de volver a sembrar algo ahí. También es una de las cosas muy interesantes con esto porque mucha de la gente dice, no, pues nada más hay que volver a sembrar árboles. Y tienen, por ejemplo, campañas como las que hace TV Azteca de, hay un nuevo bosque. El problema, jóvenes, es que la mayor parte de la gente que vuelve a sembrar árboles no los cuida. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes siembran árboles no los protegen, lo único que va a hacer es que esos árboles van a empezar a absorber los nutrientes, muchas de las veces no van a sobrevivir y lo que va a terminar pasando es simplemente que empiezan a dañar también eso el suelo. Una de las cosas importantes es que si van ustedes a sembrar un árbol, siempre tienen que estar al pendiente de que el árbol se desarrolle de manera correcta. Una vez que tenga cierta edad, el árbol crece solo, pero finalmente lo principio del proceso tienen que estar al pendiente de que no muera, de que no desaparezca, ¿sí? Otra vez, la tala sin control puede derivar a que los bosques y selvas queden dañados permanentemente y derivar en erosión y desertificación, lo que acabamos de mencionar. Ustedes habrán escuchado que se pierden miles de hectáreas al día de la selva amazónica, por ejemplo, que es una de las principales explotaciones forestales. El gran problema es que va tan acelerado la destrucción de estos bosques que ya, aun cuando hay unas campañas para tratar de renovarlas, normalmente no se dan abasto en comparación con lo que se corta. La gran pregunta es ¿para qué se corta tanta madera, jóvenes? Es muy interesante eso porque pues sí se usa para muchas cosas, pero ahorita con tanta alternativa pues es una cosa rara, es más bien como una comparación de la gente, ¿sí? Actualmente la mayor parte de los bosques están identificados según su producción y riesgo ambiental. En ciertas zonas está permitida la tala con la condición de reforestar y atender los árboles nacientes. Hay zonas donde donde la tala está completamente prohibida, por lo menos hasta que la zona se regenere.
Uno de los ejemplos más claros, jóvenes, que tenemos nosotros como parte de las zonas protegidas es la Sierra Michoacana, casi toda la sierra, todo lo que conocemos como la Sierra Madre Occidental, eh, perdón, Oriental, no es occidental, me estoy confundiendo. Eh, Todo lo que es la sierra está protegida por el gobierno. Aquí en Michoacán, por ejemplo, una de las regiones más valiosas precisamente es esta zona, pero como se explotó durante tanto tiempo, está en el proceso de la regeneración. ¿Cuál es el problema que tenemos en México, específicamente en Michoacán? Que tenemos gente que lo que quiere es precisamente sacar todo el provecho que pueda ahorita que está vivo. Entonces no les preocupa explotar y cortar los árboles. Estos son los famosos talamontes, que no les importa echar a perder el bosque con tal de que puedan generar ganancias. Ese es un problema. Entonces, pues estamos en una época donde nosotros tenemos este riesgo. Aparte, por ejemplo, en México ha tenido un problema de que la gente ni siquiera aprovecha los bosques, no los corta para usarlos, sino que más bien quiere cambiar el uso de suelo. ¿Qué se refiere al cambio de uso de suelo? Cortar todos los árboles que se puedan y poner aguacate. Y muchas de las veces esto es lo que está generando el riesgo a la cuestión ambiental e incluso la explotación de las personas que se dedican a la tala. Están perdiendo precisamente la posibilidad precisamente por lo mismo, porque hay gente que está más deseosa de tener aguacate, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? No, maestro. Bueno, No, maestro. bueno, pues entonces estas son las preguntas. ¿Qué es la explotación forestal? ¿Qué son y para qué se usan los productos maderables? Aquí sí me van a poner lo que hay que checar bien, hay que ponerlo. ¿Y qué son para qué se usan los productos no maderables? Maderables, les voy a poner que me pongan 3 ejemplos nada más. Ajá, ¿qué son? Y me pongan 3 ejemplos. ¿Y cuál es la principal producción de la producción forestal? Que es lo que vimos ahorita al final. Y yo creo que todo esto es muy muy sencillo si ustedes pusieron atención. Voy a terminar la grabación para evitar que se dañe.